¿Se ve la pantalla? Ok, vamos a hablar entonces, vamos a empezar a hablar de insuficiencia cardíaca. Definir insuficiencia cardíaca es un poco difícil, ¿no? Es un síndrome clínico porque hasta ahora no hay, digamos, una definición que haya soportado el tiempo, la evaluación del tiempo, también la definición de insuficiencia cardíaca y el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y la fisiopatología ha ido cambiando con el tiempo. Entonces, en la actualidad, el American Heart y la Sociedad Americana de Cardiología lo define como un síndrome clínico producto de una normalidad congénita o adquirida de la estructura y función de la estructura o de la función sería más que y función, sino o de la función del corazón, lo que lleva a una elevación de las presiones intracardíacas o a un gasto cardíaco inadecuado en reposo o en ejercicio. Y esto a su vez se traduce en una constelación de síntomas como disnea, ¿no? Como disnea y signos como edema, hepatomegalia, irritación yugular, y a su vez hospitalizaciones repetidas, una reducción en la calidad de vida y una pobre expectativa de vida. Tal vez el resumen más fácil sería decir que es un síndrome clínico complejo, producto de una normalidad congénita o adquirida de la estructura o de la función del corazón. Y esto obviamente lleva a otras explicaciones fisiopatológicas que les acabo de mencionar, pero el resumen de la definición podría ser este, ¿no? Hasta una alteración congénita adquirida o adquirida en la estructura de la función. Ya la fisiopatología la vamos a revisar. Cuando yo era estudiante, la definición de insuficiencia cardíaca era muchísimo más fácil y se limitaba a decir eso. Es la incapacidad del corazón de suplir las necesidades metabólicas del organismo. Eso en realidad es parte de la definición. Eso en realidad es parte de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero no es toda la insuficiencia, no explica toda la fisiopatología o esa definición no explica todo el origen o el nacimiento de insuficiencia cardíaca, sino, sin embargo, es importante tener en cuenta que esta incapacidad de suplir las necesidades metabólicas del organismo ocurre en algunas situaciones que producen insuficiencia cardíaca. Por eso es que lo menciono. Desde el punto de vista epidemiológico, la insuficiencia cardíaca es muy frecuente a nivel mundial, incluido países como el nuestro, más obviamente en los países desarrollados. De manera que, por ejemplo, en la actualidad se admite que aproximadamente a nivel mundial existen 20 millones de personas con insuficiencia cardíaca y su prevalencia va más o menos a razón del 2% en los países desarrollados. La prevalencia en países como el nuestro no es bien conocida debido a la ausencia de estudios. La insuficiencia cardíaca produce grandes gastos en el cuidado de la salud. Y como la gente está viviendo más producto de mejores tratamientos en los problemas de isquemia miocárdica, problemas valvulares, en arritmias, etcétera, la insuficiencia cardíaca es cada vez más prevalente. Y además también, como la gente vive más, como les acabo de mencionar, su prevalencia aumenta con la edad. De modo que si bien la prevalencia global en los países desarrollados, por ejemplo, es del 2%, en los pacientes mayores de 65 años la prevalencia de insuficiencia cardíaca va del 6 al 10%. Este mismo fenómeno de vivir más ocurre en las mujeres. Y si bien es cierto, antes de la menopausia la insuficiencia cardíaca puede ser un poco más frecuente en los varones, la tendencia de las mujeres a vivir más que los varones hace que finalmente la afección o la prevalencia de insuficiencia cardíaca en varones y mujeres sea 50 y 50%, ¿no? Antes se asumía que la insuficiencia cardíaca solamente era producto de una reducción de la fracción de eyección, de un compromiso de la función sistólica. En la actualidad se sabe que la mitad de los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener una fracción de eyección preservada. Antes entonces se hablaba de insuficiencia cardíaca
sistólica y diastólica, pero en realidad en la actualidad se han abandonado esos términos. Este gráfico es simplemente, corresponde al estudio de Rotterdam, es un estudio un poco antiguo, como ven ustedes, es del 2004, pero nos indica simplemente que lo que les estamos diciendo es que conforme avanzamos en años, la prevalencia de la insuficiencia cardíaca se incrementa. Tanto es así que el 30% de las personas de más de 55 años desarrollará insuficiencia cardíaca a lo largo de su vida. Y la prevalencia real es de un 6 a 10% por encima de los 65 años, ¿no? Antes hablábamos de insuficiencia cardíaca hasta el año pasado o hasta el 2020 se hablaba de insuficiencia cardíaca de 3 categorías de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. En realidad, en la actualidad, prácticamente seguimos distinguiendo las 3 categorías, pero hay 2 categorías que se pueden incluir en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, aquella que tiene una fracción de eyección menor de 40%, y la otra está insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mínimamente reducida, aquellos que tienen una fracción de eyección de 41 a 49%. Estos corresponden a la mitad de los casos y ya no hablamos entonces de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección limítrofe, sino mínimamente reducida. Y mientras que están los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, cuya fisiopatología todavía sigue elucidándose, así que en el momento actual y en esta parte del curso vamos a dar algunos conceptos sobre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, aunque no la vamos a estudiar, aunque el estudio básico de esta parte del curso va a corresponder fundamentalmente a la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cuanto a la etiología, prácticamente cualquier condición patológica que produzca alteración en la estructura o en la función del corazón es capaz de desencadenar insuficiencia cardíaca. Tanto las causas o las etiologías de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y fracción de eyección preservada difieren, pero existe una notable sobreposición entre las razones por las cuales un paciente hace falla cardíaca con fracción de eyección reducida o preservada. Para hablar de insuficiencia cardíaca, con fracción de eyección reducida o preservada, tenemos un factor de denominador común. ¿Y cuál es? En que en ambas situaciones las presiones de llenado están incrementadas. Y además los péptidos natriuréticos también están incrementados. Ese es el denominador común que nos permite hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida. Muy bien. Sin embargo, respecto de la etiología, como les decía, cualquier alteración de la estructura o de la función es capaz de producir insuficiencia cardíaca. Sin embargo, 3 condiciones patológicas, 3 enfermedades, explican más de 2/3 de los casos de insuficiencia cardíaca a nivel mundial. Entre estas están la enfermedad coronaria, la hipertensión arterial y la diabetes a nivel mundial. Claro que en nuestra realidad a esas enfermedades se pueden asociar otras, como veremos en un momento. Si 2/3 de los casos, 70-75% de los casos son explicados por el desarrollo de enfermedad coronaria, hipertensión arterial y diabetes, entre el 20 a 30% de casos de insuficiencia cardíaca son de causa desconocida. Y entonces ahí se aplica el término de cardiomiopatía dilatada idiopática. Muchas veces esta cardiomiopatía dilatada idiopática no lo es tanto, es decir, ustedes saben que el término idiopático se aplica a toda aquella situación en la cual no conocemos la causa de la enfermedad. Sin embargo, ya se está sabiendo respecto de la
cardiomiopatía dilatada, que en muchas ocasiones la causa no es tan idiopática. ¿Por qué? Porque esta puede ser secundaria a eventos tóxicos, como por ejemplo el uso de alcohol, como por ejemplo el uso de cocaína, o a efectos terapéuticos, como por ejemplo el uso de quimioterápicos, o como consecuencia de infecciones, como por ejemplo las miocarditis. Otras causas frecuentes de miocardiopatía dilatada son en las causas genéticas, es decir, mutaciones en los genes que codifican las proteínas del citoesqueleto, como la desmina, la miosina, la vinculina y la laminina. En países como el nuestro, aparte de las tres causas fundamentales que acabamos de mencionar, en países como el nuestro son causas frecuentes de insuficiencia cardíaca, la cardiopatía reumática, aparte de la hipertensión arterial, como les digo, la enfermedad de Chagas e incluso la anemia. Ahora bien, la anemia, perdón, la anemia que es tan frecuente en países como el nuestro, no solamente es un factor causante de insuficiencia cardíaca, sino también es un factor agravante de insuficiencia cardíaca. Y últimamente ya se sabe que de repente nuestro paciente con insuficiencia cardíaca no presenta anemia, pero está deficitario en hierro. Y el déficit de hierro también se asocia a una peor evolución en los pacientes con insuficiencia cardíaca, a un aumento en la mortalidad y a un aumento en las hospitalizaciones. Recuerden esto entonces, que en realidades como en nuestra, la cardiopatía reumática o la enfermedad de Chagas resultan también causas frecuentes de insuficiencia cardíaca. Esta diapositiva es simplemente para decirles las múltiples causas de insuficiencia cardíaca, tanto con fracción de eyección reducida, mínimamente reducida, y con fracción de eyección preservada. Existe una sobrecarga, perdón, no sobrecarga, existe una sobreposición de las causas de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. Quisiera que se fijen también en esta parte inferior de causas de insuficiencia cardíaca. Son estados en los que el gasto cardíaco no está disminuido, incluso está elevado, por eso dice estados de gasto cardíaco elevado, en los cuales se incluyen desórdenes metabólicos como la tirotoxicosis, el beriberi, ¿no? Como la fístula arteriovenosa y la anemia crónica. El corazón ahí no tiene alteración ni estructural ni funcional, pero sí se cumple la condición en la cual el gasto cardíaco es insuficiente para cumplir las necesidades metabólicas del organismo. En estas condiciones, las necesidades metabólicas del organismo aumentan tanto que el corazón cae en insuficiencia cardíaca por ser incapaz de suplir las necesidades metabólicas del organismo. De modo que no todo es simplemente caída del gasto cardíaco, sino que por un lado puede existir estas situaciones en las que se incrementan notablemente las necesidades metabólicas del organismo. ¿No? Aquí tienen otro cuadro de la Guía Europea de Cardiología del año pasado. Existe ahora la guía norteamericana de insuficiencia cardíaca, pero está más orientada hacia ellos mismos. Trataremos de dar algunos conceptos de esa guía, que ha salido hace unos días nada más. Muy bien, entonces observen que nuevamente se encuentra la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial como principales causas de insuficiencia cardíaca. De ahí también se incluyen enfermedades valvulares, arritmias, cardiomiopatías, enfermedades congénitas y enfermedades infecciosas. Pero recuerden que 2/3 de los casos de insuficiencia cardíaca se explican por hipertensión arterial, enfermedad coronaria y diabetes, y que en nuestra realidad a eso debiéramos incrementarle la cardiopatía reumática y la enfermedad de Chagas. Observen, sin embargo, que existen múltiples causas de insuficiencia cardíaca: arritmias, cardiomiopatías congénitas, cardiomiopatías, enfermedades infecciosas,
Cardiomiopatías inducidas por quimioterápicos, infiltrativas, desórdenes de almacenamiento, enfermedades endomiocárdicas, enfermedades pericárdicas, enfermedades metabólicas y enfermedades neuromusculares. Estas enfermedades neuromusculares también conviene mencionarlas porque muy frecuentemente se asocian a cardiomiopatía dilatada. Entonces, cualquier causa que afecte la estructura o la función del corazón nos puede producir insuficiencia cardíaca. A pesar de los avances hechos, que se han hecho en el diagnóstico, manejo y tratamiento de la insuficiencia cardíaca, todavía desarrollar insuficiencia cardíaca sintomática implica un mal pronóstico si es que no se trata a tiempo o si es que se deja sin tratamiento. ¿Podemos modificar ese pronóstico? Sí. De modo que cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca sintomática, el pronóstico es malo, sobre todo sin tratamiento. De manera que al año pueden llegar a morir 30 a 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca si los dejamos sin tratamiento, y el 60 al 70% han fallecido a los 5 años. Determinar el pronóstico de un paciente individual resulta un poco difícil, porque existen una serie de parámetros que influyen en el pronóstico del paciente. Sin embargo, la clasificación de la New York Heart Association de las clases funcionales que hemos mencionado nos permite tener una idea del pronóstico de los pacientes. ¿Cómo así? Se ha visto que cuanto peor sea su clase funcional, cuanto mayor sea la clase en la que se encuentra, clase 3 o 4, la mortalidad al año suele ser del 30 al 70%, mientras que aquellos pacientes que se encuentran en clase 1 o clase 2, su mortalidad suele ser de 5 a 10% al año. De esta forma, si bien es cierto, como les acabo de mencionar, determinar el pronóstico individual de un paciente con insuficiencia cardíaca puede resultar difícil, el ubicarlo en alguna de las clases funcionales nos ayuda más o menos a tener una idea del pronóstico del paciente, ya que aparentemente la clase funcional correlaciona con el pronóstico de los mismos. ¿No? Esto es lo que les decía. Entonces, la supervivencia tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, observen, aquí tenemos que tras el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, la sobrevida disminuye notablemente, ¿no? De los pacientes que no tienen insuficiencia cardíaca, pues tienen una sobrevida muchísimo más, hasta con 20 años de seguimiento. Otra cosa que debieran observar ustedes aquí es que sobreviven más aquellos pacientes que no se hospitalizan. Es decir, aquellos pacientes a los cuales los mantenemos bien tratados, bien controlados, ellos sobreviven más que aquellos pacientes que se hospitalizan. De modo que la hospitalización es una condición que influye en el pronóstico de nuestros pacientes. Ya hemos hablado de esto, de la clase funcional, de la tabla de la New York Heart Association, solamente para recordarles esto: actividad habitual o actividad ordinaria, mejor diríamos habitual, porque en castellano ordinario suena pues a ordinario, a chusco, ¿no? En cambio diríamos habitual. Entonces, clase 1 es aquel que tiene disnea a esfuerzos mayores que los habituales. Clase 2 a esfuerzos habituales. Clase 3 menores que los habituales. Y clase 4 disnea de reposo en el caso de insuficiencia cardíaca. De esta forma, hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es hacer un diagnóstico bastante serio. Es como el chiste que cuentan, ¿no? Los médicos siempre respecto de que una pareja va al médico y saliendo del médico la esposa le pregunta: ¿y qué te ha dicho? ¿Cómo estás? Ah, estoy bien, no tengo cáncer.
el doctor me ha dicho que tengo insuficiencia cardíaca. Se alegra de no tener cáncer y se alegra de tener insuficiencia cardíaca, pero en realidad la insuficiencia cardíaca es este tiburón que está detrás que lo va a matar en cualquier momento. Respecto a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. La insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida necesita de un evento inicial. De un evento inicial que ocasione una pérdida de miocitos, ¿no? En forma brusca, en forma aguda, o de un evento inicial que en forma crónica sobrecargue, ya sea de presión o de volumen a los miocitos y comprometa su capacidad contráctil, su fuerza de contracción. Ahora, este evento inicial puede ser congénito o adquirido. Puede ser congénito o adquirido. Por ejemplo, en el caso de un infarto inicial, un infarto de miocardio, el evento inicial es agudo, consiste en la pérdida de miocitos y en el compromiso de la contractilidad de los mismos y reducción del número de miocitos. En el caso de los problemas valvulares que pueden producir sobrecarga de presión o de volumen, esto a la larga compromete la capacidad contráctil de los miocitos. Lo mismo puede pasar con las sobrecargas producidas en forma congénita, por cardiopatías congénitas o por alteraciones de las proteínas contráctiles en forma genética que nos produce cardiomiopatías. Cualquiera sea el evento inicial, congénito, adquirido, infeccioso, tóxico, etcétera, valvular, el objetivo, el resultado final de este evento inicial es una disminución de la función de bomba del corazón. Es un compromiso de la función de bomba del corazón. Sin embargo, esto no es suficiente para que el paciente desarrolle síntomas de insuficiencia cardíaca. El paciente, a pesar del evento inicial, puede estar asintomático o mínimamente sintomático. Y esto puede ocurrir durante meses o inclusive años. De manera que los síntomas de insuficiencia cardíaca ocurren después de un tiempo, que pueden ser, como les digo, meses o incluso años. De esta forma, la disfunción del ventrículo izquierdo es necesaria, pero no es suficiente para que se desencadene el cuadro de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué los pacientes están asintomáticos o mínimamente sintomáticos durante un tiempo? Bien, ocurrido el evento índice, entonces el corazón se sobrecarga, pero el paciente puede estar asintomático por mucho tiempo, que pueden ser hasta años, ¿debido a qué? Debido a la activación de mecanismos compensatorios. Estos mecanismos compensatorios que se activan, modulan la actividad del corazón, modulan la función cardíaca y cardiovascular, de manera que el paciente está asintomático o mínimamente sintomático por un tiempo, que puede ser meses o años. ¿Cuáles son estos mecanismos compensatorios que se activan y modulan la función ventricular izquierda por meses o años? Fundamentalmente se distinguen dos grupos: la activación del sistema renina-angiotensina y la activación del sistema nervioso autónomo. Estos dos sistemas tienden a retener sodio y agua y a producir vasoconstricción, con el objeto de mantener la perfusión de los órganos vitales y con el objeto de mantener el gasto cardíaco. Entonces, a su vez, para contrarrestar los efectos de la retención de sodio y agua y de la vasoconstricción, se activa, por otro lado, un sistema de producción de metabolitos que producen vasodilatación, como los peptidonatiuréticos cerebrales, los peptidonatiuréticos auriculares, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Todo esto tiende a contrarrestar o a equilibrar los efectos de vasoconstricción y de retención de sodio y agua por el sistema renina-angiotensina
y por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, en algún momento, este equilibrio se rompe por diferentes razones, pero por razones fundamentalmente en el momento actual que no se pueden explicar en forma clara. El equilibrio se rompe y se rompe a favor de una mayor activación del sistema renina-angiotensina y una mayor activación del sistema nervioso autónomo. Es decir, se rompe a favor de ¿qué? De una mayor retención de sodio y agua y una mayor activación de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, una mayor vasoconstricción. ¿No? La activación continúa de los péptidos natriuréticos y péptidos vasodilatadores, pero hay un incremento de la activación de una proteína, una enzima llamada la neprilicina, que incrementa la destrucción de los péptidos vasodilatadores. ¿En qué momento y por qué ocurre esto? No se sabe. Lo cierto es que en el momento en el cual se pierde este equilibrio, el paciente se vuelve asintomático, de lo que era asintomático, se vuelve sintomático. Y el hecho de volverse sintomático ocasiona dos cosas. Uno, una mayor activación de estos dos sistemas, del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso autónomo. Y dos, un cambio en su pronóstico. Porque cuando el paciente con insuficiencia cardíaca se vuelve sintomático, su pronóstico cambia. En este momento, en este cambio, en esta transición de asintomático a sintomático, influyen una serie de aspectos. La carga genética, aspectos de género, la edad e incluso aspectos medioambientales. ¿Por qué se activa el sistema renina-angiotensina y por qué se activa el sistema nervioso autónomo? Resulta que al caer el gasto cardíaco, los vasoreceptores que se encuentran a nivel de la pared ventricular, a nivel del callado aórtico y a nivel del seno carotídeo perciben esta caída del gasto. Y el mensaje hacia el cerebro es un aumento ¿en qué? En la estimulación para que favorezca la retención de sodio y agua. Se activa la secreción de arginina, vasopresina, hormona antidiurética para retención de líquido, ¿no es cierto? Se activa también, el otro mensaje es la activación del sistema nervioso simpático y la inhibición del sistema nervioso parasimpático. Y el sistema nervioso simpático tiene efectos, ¿dónde? Tiene efectos a nivel de la resistencia vascular periférica, produciendo vasoconstricción, y a nivel renal, estimulando ¿qué cosa? Los receptores beta 1 para la secreción de renina, para la secreción de renina a nivel renal. Y entonces se favorece, además, el sistema nervioso autónomo por sí solo favorece la retención también de sodio. Entonces, a nivel renal, el sistema nervioso simpático especialmente, porque se inhibe el parasimpático y se activa el simpático, estimula los receptores beta 1 favoreciendo la liberación de renina y favorece la retención de sodio y agua y vasoconstricción. Y a nivel cardíaco, el sistema nervioso simpático, como ustedes saben, nos produce aumento de la frecuencia cardíaca. A su vez, la caída del gasto cardíaco trae como consecuencia una disminución de la perfusión del riñón. Y esto trae como consecuencia la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para incrementar qué? Para incrementar, uno, la vasoconstricción a través de la angiotensina 2 para mantener la presión de perfusión, y a su vez la angiotensina 2 favorece la liberación de arginina vasopresina que produce retención de líquido. La angiotensina 2 también termina favoreciendo la producción de aldosterona que favorece la retención de sodio y de agua. La retención de sodio y agua nos incrementa la precarga con el objeto de mantener el gasto cardíaco.
El aumento de la frecuencia cardíaca también se hace con el objeto de mantener el gasto cardíaco. Y obviamente, como les dije, hay vasoconstricción. Entonces, la insuficiencia cardíaca por estos mecanismos de retención de sodio y agua y de vasoconstricción, es una condición que se caracteriza por un incremento en la poscarga y también por un incremento en la precarga. El incremento en la poscarga está dado por la vasoconstricción periférica y el incremento de la precarga está dado por la retención de sodio y agua promovida por la aldosterona y por la arginina, vasopresina u hormona antidiurética, así como por la activación del sistema nervioso simpático. Bien. La activación del sistema nervioso simpático es tan importante en la insuficiencia cardíaca que la mortalidad correlaciona con el nivel de catecolaminas que presente el paciente. Como ven, este es un estudio ya bastante antiguo, pero muy interesante, en el cual se muestra que cuanto menor es la concentración de norepinefrina en sangre de un paciente con insuficiencia cardíaca, menor es la mortalidad. A mayor concentración de norepinefrina, mayor es la mortalidad. En otras palabras, cuando el paciente con insuficiencia, con daño inicial, se vuelve sintomático para insuficiencia cardíaca, aumenta la activación del sistema nervioso, especialmente simpático, y este aumento de la activación del sistema nervioso simpático no solamente correlaciona con las alteraciones que hemos mencionado, sino con un incremento en la mortalidad. Entender esto es fundamental. ¿Por qué? Porque el tratamiento va orientado a corregir o a bloquear estos sistemas o estas alteraciones. El aumento de la concentración de catecolaminas tiene efectos deleterios a nivel del sistema cardiovascular y a nivel del corazón. Ya dijimos que produce vasoconstricción periférica y con eso aumento de la poscarga. El aumento excesivo de las catecolaminas produce una disregulación de los receptores beta 1, los cuales disminuyen o disminuyen en concentración o alteran su respuesta. Están tan aumentadas por tanto tiempo la producción de catecolaminas que ya las células miocárdicas no responden adecuadamente o ya no producen receptores para las catecolaminas, lo que disminuye la respuesta al efecto inotrópico que debiera ser el resultado de la secreción de catecolaminas. A su vez, las catecolaminas, al producir taquicardia, producen un incremento del consumo miocárdico de oxígeno. Predisponen al paciente a desarrollar isquemia miocárdica. La isquemia miocárdica favorece una reducción de la contractilidad y predispone al efecto cardiotóxico de las catecolaminas, ¿cuál es? El desarrollar arritmias malignas u otro tipo de arritmias. Como veremos después, la arritmia que con mayor frecuencia desarrolla el paciente con insuficiencia cardíaca es la fibrilación auricular, pero el paciente con insuficiencia cardíaca puede desarrollar prácticamente cualquier tipo de arritmia, especialmente arritmias de tipo maligno. De manera que, por ejemplo, la muerte súbita no es un evento extraño en el paciente con insuficiencia cardíaca. Si bien es cierto, no es un evento común, pero es un evento que puede existir. Si bien es cierto, la mayoría de los pacientes fallecen por empeoramiento de insuficiencia cardíaca, también pueden fallecer por una arritmia maligna condicionada por la aparición de taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, condicionada a su vez por un incremento en la producción de catecolaminas. Todas estas condiciones producidas por la excesiva activación de la secreción de catecolaminas influyen en una reducción de la función ventricular, progresión de la insuficiencia cardíaca y muerte. Entonces, un sistema que tenemos que bloquear es el sistema de las catecolaminas.
Luego hemos mencionado que por una reducción en la perfusión renal se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la reducción de la perfusión renal es un estímulo importante. ¿Debido a que se reduce la perfusión renal? Debido a la caída del gasto cardíaco. Esto es un estímulo importante para la activación del sistema renina-angiotensina. Otro estímulo que acabamos de mencionar es que el sistema nervioso simpático también a través de los receptores beta 1 favorece la producción de renina. Bien, estos estímulos entonces hacen que se produzca renina, angiotensina 2 y luego aldosterona. La angiotensina es un poderoso vasoconstrictor, ¿no? Y otra vez se produce vasoconstricción periférica, otra vez se contribuye al incremento de la poscarga y esto también obviamente va a contribuir a la reducción del gasto cardíaco. La angiotensina 2 dista mucho de actuar solamente como vasoconstrictor, sino es un estimulador importante de la apoptosis, de la muerte celular programada, donde estimula la apoptosis a nivel del músculo cardíaco. De modo que el músculo cardíaco, estimulado especialmente por la angiotensina 2 y por otros metabolitos, pero especialmente por la angiotensina 2, favorece apoptosis. Apoptosis. A su vez, la angiotensina 2, como les he dicho, estimula la producción de hormona antidiurética o arginina vasopresina, favoreciendo la retención de agua. La retención de agua se hace con el objeto de incrementar la precarga y mejorar el gasto cardíaco, pero esto llega en algún momento a ser perjudicial. La angiotensina 2 estimula, ya dijimos, la secreción de hormona antidiurética, retención de agua y predisposición de hiponatremia en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La retención de sodio y de agua también es estimulada por la angiotensina, la que estimula la producción de aldosterona. Y la aldosterona, junto con la hormona antidiurética, promueven retención de sodio y agua, aumentan la precarga, predispone a dilatación del corazón, cardiomegalia, compromiso de la función cardíaca, progresión y muerte. Entonces, otro sistema que tenemos que bloquear en la insuficiencia cardíaca es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, al igual que la angiotensina 2, dista mucho de influir en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca solamente a través de la retención de sodio y agua, que aumenta, como dije, la precarga y además produce congestión venosa. La aldosterona favorece la fibrosis miocárdica, el depósito de colágeno intersticial y favorece un concepto del cual hablaremos mañana que se conoce como remodelado ventricular. Favorece la dilatación y al favorecer la fibrosis también es una condición que favorece el desarrollo de arritmias malignas. Favorece el desarrollo de hipertrofia patológica y la reducción de la función ventricular. En resumen, la aldosterona también es peligrosa y favorece o es contraria en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y favorece fibrosis miocárdica, que sería bueno que recuerden. En otras palabras, tendríamos que bloquear el sistema nervioso autónomo a través de bloquear las catecolaminas, el sistema renina-angiotensina, bloquear este sistema y bloquear a la aldosterona. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Hay ninguna pregunta? Entonces, nos vemos mañana. Buenas noches.